Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. ¿Qué está pasando en la mesa de negociaciones por la Caja de Seguro Social? Hay varias propuestas, se están manejando muchas sugerencias por parte de los gremios, como era de esperarse. En el caso, por ejemplo, del programa de invalidez, vejez y muerte, que es a lo que muchos nos llama la atención, tomando en cuenta que los sistemas de salud estamos casi todos de acuerdo en que tienen que mejorarse de alguna u otra forma. En el sistema de pensiones hay un poco más de discrepancias en las propuestas de los trabajadores y los empresarios. No obstante, hay consensos mínimos en algunas cosas. Y esto lo vamos a hablar hoy. Le voy a explicar, bueno, yo no, mi invitado le va a explicar todo lo que está pasando para que usted tenga una idea bien clara de qué es lo que viene en el tema de la discusión de la Caja de Seguro Social. Es Pablo Gutiérrez con nosotros hoy, es financista, quien recibo con muchísimo agrado. Gracias, Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias, Adelita, por tenerme el día de hoy. Bueno, Pablo es una persona que está muy enterada de lo que está pasando en la Caja, conoce la propuesta de los trabajadores, de los empresarios y de los diferentes gremios que están tratando de aportar soluciones al tema de IBM. Si pudieras hacer un resumen pequeño, ¿cuál sería este? Mira, yo creo que es importante iniciar dejando claro que dentro del IBM existen dos subsistemas, ¿ok? El subsistema que hoy en día está presentando el gran problema de los 75.000 millones de dólares es el subsistema exclusivamente de beneficio definido, que es un sistema de reparto mal llamado solidario. El otro subsistema es el subsistema mixto, que a hoy, como realmente está pagando muy poco a nivel de prestaciones, no está enfrentando ningún tipo de problema. Sin embargo, al subsistema mixto, sin duda alguna, hay que hacerle modificaciones de diversas índoles. Lo importante es que las propuestas que se han llevado a la mesa, todas apuntan a hacer modificaciones de fondo muy importantes e igualmente subsanar, particularmente en la del CONEP, las deficiencias que tiene el subsistema mixto. Entonces, nada más para recapitular, hay un problema acá y un problema acá. El problema que se tiene acá no se puede resolver de una manera sencilla. En el de beneficio definido. En el de beneficio definido, exactamente. Y el subsistema mixto, como por ley es un sistema aparte y es un riesgo aparte, no puede ser utilizado bajo la ley actual para cubrir los déficits que tenga el subsistema exclusivamente de beneficio definido. Que eso es algo en lo que se basan los trabajadores, que quisieran fusionar eso para apuntar al sistema solidario. He visto mucho énfasis en la parte de la propuesta de los trabajadores, no entrar en cuentas individuales, porque eso puede tener al final un retiro con un porcentaje muy débil para cuando uno llega a mayor, y la verdad es que dicen que con ese dinero no se puede vivir. Sinceramente, hay que tomar en cuenta esa visión. Y por otra parte, están apuntando a un sistema solidario. ¿Cuál es la diferencia entre las cuentas mixtas o individuales que presenta el CONEP y con cuánto se puede retirar uno con esa propuesta empresarial? Mira, excelente pregunta, y hay que partir de la siguiente premisa. El sistema que llaman solidario, que es realmente un sistema de reparto, que es donde literalmente se reparte plata de los trabajadores actuales para pagar las pensiones de los jubilados actuales, es insostenible en el tiempo. El de cuentas individuales, como está hoy en día parametrizado en el subsistema mixto, sin duda alguna tiene grandes falencias, en particular por cómo entra el dinero a ese subsistema. ¿Qué quiero decir con esto? Una parte importante de la cuota entra en el primer componente de ese subsistema, que es un componente de beneficio definido, ¿ok? Que es en salarios hasta $500. Por encima de los $500, la cuota que corresponde a esa proporción entra en la cuenta individual. Entra en una porción bastante pequeña. Si tomamos la totalidad de la cuota que se paga a la Caja del Seguro Social, lo que entra en esa cuenta individual es menos del 10%. Y cuando uno analiza las mejores prácticas internacionales de cuánto uno debe ahorrar, particularmente para el retiro,
te dicen 10, 15 o hasta 20% a una cuenta tuya que te sirva para tener una buena calidad de vida en el futuro. Entonces, entendiendo eso, lo que ha propuesto el CONEP es modifiquemos la estructura del subsistema mixto y pasemos llamémosle los dos componentes que hay en el mixto, todos a cuenta individual, para que entre una porción mucho mayor de los fondos a la cuenta individual y se pueda, junto con otras variables, obtener mejores tasas de reemplazo. Es decir, la tasa de reemplazo es el porcentaje que te llevas al momento de tu jubilación. ¿A cuánto asciende ese porcentaje? Mira, se han hecho varias corridas y esta información es pública. De hecho, la pueden buscar en internet. La propuesta del CONEP está en el sitio web del conversatorio que se está teniendo. Y entre las diversas corridas vemos fluctuaciones porque dependen mucho de la tasa de interés que se tome en cuenta para el análisis. Depende también de la cuota obrero patronal, de si se mantiene igual, de si se va a aumentar, de cuántos años de cuotas deben ser los mínimos para poder tener acceso a esa jubilación. Entonces, en resumidas cuentas, hemos visto que van desde aproximadamente 50% hasta algunas que llegan al 80% en los salarios más bajos. A medida de que aumenta el salario, la tasa de reemplazo va bajando, pero se mantiene en un rango de aproximadamente entre 60 a 70%, dependiendo de las variables. ¿Y cuántos años de trabajo? Bueno. ¿O cuántas cuotas? Las proyecciones son de trabajar. Actualmente tienes que tener 240 cuotas, es decir, 20 años. Están buscando llevarlos a 30. De hecho, el Fondo Monetario Internacional habló de 29. Está muy cerca de lo que se está buscando. E inclusive, y sé que es algo que nos gustaría conversar en algún momento, basándonos en las mejores prácticas internacionales, cómo se estructuran esos sistemas. Y lo que te das cuenta es que muchos inclusive llegan hasta 40 años de cuotas para hacer el sistema realmente sostenible. Porque una cosa es decir, quiero ser solidario, lo cual está perfecto. Creo que todos debemos por naturaleza ser solidarios y apoyarnos mutuamente. Sin embargo, solidaridad sin sostenibilidad no nos lleva realmente a ningún lado. Pablo, voy a hacer la pausa, pero al regresar quiero hablar acerca de ese último aspecto, cómo lo tomaron los trabajadores. ¿Ok? Claro que sí. Una pausa, vamos a regresar enseguida con más. No se vayan. Gracias por estar en Contexto. Hoy continuamos hablando acerca del análisis. Hacemos un pequeño resumen de lo que se ha hablado en las mesas de conversación de la Caja de Seguro Social con Pablo Gutiérrez, que es financista. Él estaba explicando antes de la pausa cuáles son algunas alternativas que han propuesto los empresarios para el retiro digno, con un porcentaje digno, pero ese retiro implica, según las normas internacionales, trabajar 10 años más. Estoy segura que los trabajadores no están de acuerdo con eso. Entonces, si ellos rechazarían esa propuesta, ¿cuál pudiera ser ahí la mediación? Es decir, ¿cómo llegamos ahí a un consenso? Sí, y es importante el tema de los consensos. Recuerdo que el presidente Mulino en algún momento mencionó el tema de los consensos mínimos a los que tenemos que llegar para poder tener una propuesta que sea lo suficientemente sólida para mantener el sistema, sea cual sea el que se vaya a definir, porque ahorita mismo en las mesas estamos en negociaciones de el CONEP presentan los trabajadores, presentan los médicos, etcétera, y vamos a llegar tal vez a estos consensos mínimos y luego limemos asperezas, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? A nivel internacional, justamente lo que mencionas, pueden ser 10, puede ser 5, puede ser hasta 20 años más de trabajo. ¿Pero por qué se da esto? Para darle sostenibilidad al sistema, particularmente al de beneficio definido. Eso es importante tenerlo. Al solidario. Al mal llamado solidario, sí. ¿Y por qué digo que es mal llamado solidario? Porque cuando revisamos la data hoy en día de qué sucede cuando una persona se jubila y cuánto recibe al momento de su fallecimiento, nos damos cuenta que hay un subsidio enorme que tienen que pagar alguien por la diferencia entre lo que aportó y lo que terminó recibiendo. Entonces, ¿qué sucede? Basándonos en data del INEC, ¿ok? Esto es a agosto del 2023, que fue la última que encontré disponible.
La mediana salarial son $735.40 y el 72.4% de esta población empleada gana menos de $1.000 al mes, ¿ok? Es decir, una base muy importante de la población tiene salarios relativamente bajos. ¿Qué sucede? Cuando se analiza cuáles son estos subsidios que se le tienen que pagar por rangos de jubilaciones, uno ve que a mayor sea la jubilación, mayor es el subsidio. Y si nos vamos a esos brackets elevados de 2.500, 2.000, 1.500, ¿qué te das cuenta? Que como son pocas personas las que están ahí, la base de la pirámide es la que está sosteniendo a los que ganan mayor, pero a los que ganan mayor pensión. Entonces tú estás básicamente teniendo que personas que ganan 735... Están pagando salarios de 2.500 o 3.000. Exactamente, entonces es una pirámide inversa, no es realmente solidario. Sí, pero Pablo, entonces, no entiendo al final qué va a pasar con el de beneficio definido, porque el problema de eso es que no tiene dinero de entrada. Correcto. Entonces, ¿dónde se va a entrar el dinero si no queremos hacer un sistema solidario y estamos apuntando a cuentas individuales? No entiendo cómo vamos a nutrir eso. Mira, eso forma parte de lo que ha propuesto el CONEP y de lo que se ha visto a nivel internacional, porque las transiciones de sistemas sin duda alguna requieren el esfuerzo de todos los participantes que forman parte del país al final del día, porque lo querramos reconocer o no, ya el Estado aporta una parte importante a la sostenibilidad de la caja. ¿Y de dónde sale el dinero del Estado? De los bolsillos de nosotros. Claro. Entonces, nosotros los que pagamos impuestos estamos también contribuyendo a la sostenibilidad del sistema. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Cuando tú tienes sistemas de beneficio definido, lo que se ha visto a lo largo de los años y en muchos países es que tienden a migrar a sistemas de contribución definida, es decir, de cuentas individuales. ¿Ok? ¿Cómo se hacen sostenibles los sistemas de beneficio definido? Pues tienes que meterle mano muy duro a los parámetros, es decir, a las medidas paramétricas. Tienes que aumentar las edades de jubilación. Por lo menos de los que estamos en ese sistema. Correcto. Sin embargo, y esto es algo importante que ha hecho el CONEP, o que ha puesto el CONEP en su propuesta, es hacer un corte. Ellos proponen mantener a las personas que están, si no me equivoco, es 45 años para las mujeres y 50 años para los hombres, si no me equivoco, pasarlos, los que tienen eso o menos, pasarlos a un sistema de cuentas individuales, dándoles un bono de reconocimiento por sus aportes. Los que tengan por encima de esa edad se van a quedar en el sistema exclusivamente de beneficio definido. Bueno, hacia allá va. La propuesta que ha dicho el CONEP es la siguiente. Eso que te estoy diciendo incluye personas que están hoy en día en el subsistema mixto. ¿Te acuerdas que te comenté que el mixto tiene dos componentes, beneficio definido y contribución definida, es decir, cuentas individuales? Una de las propuestas es agarrar el componente de beneficio definido que se le va a reconocer como bono a las personas que se migren a las cuentas individuales por completo, y eso libera cerca de 5.7 mil millones de dólares para poder pagar las pensiones actuales. Lo que busca el sistema del CONEP es, a mediano y largo plazo, darle sostenibilidad al sistema y que no tengamos que estar constantemente en diálogos para salvar la caja. ¿Cuánto alcanza eso? Eso alcanza, digamos, por unos cuantos años, porque aparte, sí, sigue siendo insostenible por su propia naturaleza del sistema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que encontrar las fuentes de financiamiento que sean suficientes para cubrir eso. Y te voy a dar una, por ejemplo, que ha mencionado... Yo veo eso peor, eso es como casi llegar al abismo. Mira. No sé, no le encuentro a eso... tal vez yo no lo estoy entendiendo bien, pero no le encuentro tanta lógica, porque vas a pasar a personas que están en ese sistema a otro y después le estás quitando más entrada a ese sistema. Estás liberando unas cosas, pero aún así yo no sé si eso le va a dar tanta vida. No, lo que se busca... ¿Y qué sacrificio va a hacer el gobierno después? Es que justamente tenemos que ver eso a manera de detalle y eso forma parte de los análisis que se están haciendo en la mesa. Te voy a dar un ejemplo que mencionó ayer Eric Molino.
Eric Molino habla mucho sobre aumentar la base tributaria, es decir, no aumentar los impuestos, ojo, sino revisar exoneraciones que al país no le estén rindiendo lo suficiente. Es decir, tú comparas cuánto ha representado esta exoneración contra lo que pudiste haber ganado y haces un neto. Si esa exoneración no ha rendido, esa es una que hay que revisar y que de ahí pueden salir fondos para cubrir. Pero esa es una reforma más estructural que Correcto. abarca otras actividades y es mucho más burocrática y más difícil de analizar. Yo tomaría eso como un apoyo secundario, Claro. pero no primario para arreglar el problema. Es decir, a mí me parece que los trabajadores tienen un punto importante en el tema de la solidaridad Claro. que hay que rescatar. Pero vamos a hablar de la propuesta de ellos cuando regresemos de esta pausa. No se vaya, por favor. Gracias por estar aquí. Vamos a pasar ahora a ver si podemos a la parte de la propuesta de los trabajadores. Pero estábamos hablando acerca de la posición solidaria. Entonces, Correcto. la propuesta de los trabajadores, como no hemos abordado, me gustaría saber un poquito, un resumen, en qué consiste. Claro, y debo reconocer que la propuesta de los trabajadores está muy bien hecha. Cuando se presentó, tanto a nivel legal como a nivel de cómo se presentaron los sustentos económicos, fue muy interesante y considero que hay cosas muy rescatables que se pueden unir entre ambas propuestas. Por ejemplo, robustecer la junta directiva de la Caja del Seguro Social. Eso tiene que sí o sí pasar. Bueno, eso sí. Mejorar o buscar los mecanismos para mejorar los retornos en las inversiones de la Caja del Seguro Social, que son los que al final del día terminan alimentando a los fondos. Eso tenemos que hacerlo. Y determinar de qué manera, en menor o mayor medida, van a entrar aportes de cada uno de nosotros, los pagadores de impuestos, a la caja. ¿Por qué digo eso? Porque sea el modelo de los trabajadores o sea el modelo del CONEP, en ambos va a haber un esfuerzo que hacer a nivel de pagadores, a nivel de todos como sociedad. Entonces, ¿qué es realmente lo que lleva a una mayor discrepancia, o por lo menos así lo veo yo, entre ambos modelos propuestos? Es que la de los trabajadores busca fusionar el subsistema exclusivamente de beneficio definido con el mixto. Pero entonces no se puede hacer como una nueva propuesta, digamos, que cada uno pueda tener su cuenta individual y que pueda aportar. Y otra parte que se vaya al programa de beneficio definido y que sea solidaria. Sí, lo que sucede con esa propuesta es que aun cuando tú hagas eso, las corridas actuariales demuestran que igual se te acaban los fondos. No, bueno, tienes que trabajar más. Tienes que meterle medidas paramétricas. Eso forma parte importante de la discusión y es algo que, por lo menos por ahora, no he visto que los trabajadores hayan salido a decir que hay que hacerlo. Tal vez a nivel de la cuota patronal, y debo admitir que el patrono está abierto a discutirlo. O sea, pero yo pregunto, ¿eso es funcional? Yo no sé. Esa propuesta, que cada quien tenga su cuenta y que pueda hacer aportes voluntarios, que puede ser también parte del retiro. Es que yo no sé si yo estoy bien en lo que estoy diciendo. Y la otra parte, que vaya a la cuenta solidaria. Y ahí entonces, ¿con cuánto te puedes jubilar? ¿Con qué porcentaje? Correcto. Sí, es que esa es otra variable que habría que revisar. Si se puede mantener el 60% o si hay que bajarlo a 50%. Miren lo que pasó en Grecia hace no mucho tiempo. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y cuál es el gran defecto de los sistemas de beneficio definido? Que no son sostenibles en el tiempo, realmente tienen una solidaridad inversa y constantemente están teniendo que recurrir a fondos externos de financiamiento. ¿Y qué pasa? Los cambios demográficos. Eso es supremamente importante entenderlo. Hoy en día... Estamos más viejos todos. No solamente eso, sino también menos hijos. Menos hijos, sí. Según una data del Banco Mundial que he podido encontrar al 2022... el índice de natalidad está en 2.3 hijos por mujer. Eso hace que el sistema que depende de contribuciones de personas trabajando para cubrir las jubilaciones de los jubilados actuales no alcance. No, y además vivimos más. Y vivimos más. Bueno, entonces todo el mundo tiene que tener eso muy claro. En el 2030 vamos a ver el doble de los viejos para acabar de fregar. Entonces, la gran pregunta es, si no se quiere ese tipo de sistema de cuenta individual,
buscar la manera de prolongar de alguna manera los fondos. Bueno, me imagino que vamos a tener que trabajar más. Sí. Yo no sé si yo veo otra alternativa, porque si yo quiero salir con más, tengo que aportar más, no veo otra alternativa. Así Además que hay que cubrir también todas las partes médicas y las partes funcionales de la operatividad y todo eso de la caja. Es un mundo de problemas. Así es. Es un mundo de problemas. Entonces, en la parte de salud, por ejemplo, ¿qué puedes rescatar de esa mesa? Mira, realmente no es mi especialidad, puedo tocarte algunos puntos que me han comentado y que he podido ver en la data. El programa de enfermedad y maternidad está en pérdida, sí, eso es sé. importante tenerlo presente. Sigue dependiendo igual de muchos, mejor dicho, depende de mucho financiamiento, llamémosle externo. ¿Por qué? Una data súper interesante que pudimos rescatar es la siguiente. Esto es información de la Caja del Seguro Social y está publicada, como ya comenté, en el sitio web. Panamá tiene una población de cerca de 4.4 millones de personas. Mal contados, pero digamos que estamos más o menos por ahí. Tiene una población cubierta por la Caja del Seguro Social que es de 3.060.000 aproximadamente. De esa tenemos asegurados cotizantes, es decir, asegurados que están, pagan, exactamente, que pagan 1.5 millones de personas. Ajá. La mitad de lo que atiende. Exactamente. Cotizantes activos. ¿Qué es un cotizante activo? Un cotizante activo es una persona que para el año de revisión para el cual se hizo este análisis aportó cuotas. ¿Ok? Pensionados tenemos 300. ¿Cotizantes activos cuántos fueron? 1.2. 1.2, sí, gracias. Pensionados tenemos 312.000 y aquí es la cifra que le pega muy duro a la parte de salud. Dependientes tenemos 1.550.000 personas. Tenemos más dependientes que asegurados cotizantes y que asegurados cotizantes activos. ¿Y eso se habló, por ejemplo, de limitar los dependientes? Eso es algo que se ha mencionado, hay que terminar de aterrizarlo. Es un golpe durísimo. De vuelta, yo la verdad no participo en la mesa de enfermedad y maternidad, pero eso debiese ser un tema. Lo que sí es importante. Pero eso también se habla en la parte financiera. Ah, no, totalmente, tiene un impacto financiero, pero recuerda algo, al final del día, los programas o los riesgos son, llamémosle, compañías diferentes. Sí, el de enfermedad y maternidad por un lado, y los fondos no se pueden mover entre sí, salvo el de administración que lo permite la ley. Y eso, en algún momento dado en la ley, ¿es mejor que se quede así en la reforma? Mira, yo te diría que sí. Y te voy a dar un ejemplo. Pero ha sido una limitante. Ha sido una limitante, pero está hecha a propósito. Yo una vez escuché a alguien decir, cuando veas que hay una valla entre tú y otra cosa, no la levantes sin antes preguntarte por qué estaba ahí. Entonces, la Caja del Seguro Social funciona, en efecto, como una aseguradora. Es una aseguradora pública, pero es una aseguradora. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Las aseguradoras tienen que cumplir con ciertas normativas. Lo que sucede es que la Caja del Seguro Social no tiene una supervisión. Ahí yo eso que te iba a preguntar. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo no tengamos números reales, cifras reales? En un banco ya lo hubieran intervenido. ¿La aseguradora? En una aseguradora ya la hubieran intervenido. Entonces, ¿por qué se actúa con esa libertad sin que nadie pueda poner una fiscalización? Es una de las grandes preguntas que todos nos hacemos, pero el punto al que quería llegar es el siguiente. Cuando tú tienes aseguradoras, tú realmente no puedes tener que un riesgo, por ejemplo, el de incendio, subsidie al riesgo de salud. Claro, porque son distintos. Exacto. Entiendo. Cada uno tiene que tener los números claros y tiene que estar en positivo, o por lo menos no perder plata. Bueno. Entonces, si nos metemos en querer mover fondos de un lado para otro, es mejor dejar las cosas como están. A mi opinión, entiendo eso. Sí. Nada más para cerrar, el retorno. ¿Quién lo va a vigilar y quién va a hacer las inversiones? Okay. ¿Qué se plantea? Tengo poco tiempo. El retorno. Básicamente lo que se busca es emular lo que han hecho en otros países y tenemos muy buenos ejemplos. Israel, Islandia, Dinamarca, Holanda, Uruguay, donde existen entidades supervisoras que dicen, a ver, yo voy a monitorear todo el sistema de pensiones, voy a monitorear a los actores privados, voy a monitorear a quienes estén administrando los dineros, voy a monitorear evidentemente puede ser la Caja del Seguro Social, porque eso le da certeza a la población de que se estén haciendo las cosas bien, cosa que hoy en día
no está pasando. Y no hay confianza. Y eso, hacia allá voy, no hay confianza. ¿Y qué debería hacer esa entidad, llamémosle regulatoria? Educación financiera, Sí. como existe hoy en día con la super de bancos. Y ese es un tema que nos quedó pendiente en el programa, pero podemos tratarlo en otro momento, porque Claro que la sí. educación financiera es básica para todos nosotros. Totalmente. Los que no conocemos mucho de eso, la necesitamos. Gracias, Pablo. Claro que sí. Aquí Gracias la por invitación. estar con nosotros y gracias a usted. Espero haya sido muy ilustrativo el programa y que usted haya conocido cuál es la situación en las mesas de discusión. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.